Muchas gracias por la invitación, por tener en cuenta a la unidad integrada de INTA Balcarce. Bueno, me toca a mí presentar la charla, pero todo lo que voy a dar son resultados del grupo de trabajo de pasturas de la unidad integrada entre INTA Facultad, y son trabajos que se han realizado en los últimos años también en conjunto con otros grupos como el de nutrición, por ejemplo, y con otros INTAs. Así que simplemente estoy presentando el trabajo de mucha gente. Me dijeron que había que hablar de pasturas para ambientes de engorde. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son las pasturas para ambientes de engorde? O de recría. Y son muchas, ¿no? Porque la ganadería se va moviendo, a veces tiene mucha participación en zonas donde podemos hacer alfalfa, a veces no. A veces la agricultura tiene participación en estas zonas que uno creería que no debería tenerlas, pero los precios de los granos, los precios de la carne, en fin, esto es un extremo, obviamente, pero es para marcar la gran diversidad que tenemos. Entonces, creo que las pasturas son estas, son pasturas de ambientes que uno muchas veces considera agrícolas, festuca, agropiro, en ambientes que considera más ganaderos, y quería hablar un poco sobre ellas. Lo primero que me parece que deberíamos conocer es el potencial. ¿Cuánto puede producir una pastura en cualquiera de estos ambientes? Y acá creo que tenemos excelentes noticias. Fíjense, una pastura de alfalfa en un suelo agrícola que tiene buena cantidad de fósforo y demás, en un suelo de aptitud para alfalfa, puede producir unos 15.000 kilos de pasto en su vida en promedio, ¿sí? Por año. A veces produce más el primer año, más el segundo, menos el tercero. Una pastura de festuca, en ese mismo suelo, también puede producir esa cantidad de pasto. Por supuesto que tenemos que ponerle unos 500-600 kilos de nitrógeno por año. Y yo creo que lo más interesante de esto es lo que puede producir una pastura de festuca o una pastura de agropiro en un suelo ganadero. Y fíjense, son valores muy similares a los que veníamos mencionando para alfalfa o festuca en un suelo agrícola. Pero también con 500-600 kilos de nitrógeno. No se asusten que ese número lo vamos a ir achicando. Sí, porque son 1.200 de urea. Y estoy hablando de lugares que tienen la misma lluvia, no es que acá llueve más y acá llueve menos, ¿sí? Bajo el mismo cielo. Si uno considera que una recría a pasto medianamente eficiente es convertir entre 15 y 20 kilos de pasto por kilo de carne, y estamos hablando, si hacemos las cuentas, de producir 700 a 900 kilos de carne por hectárea. Y si dividimos este numerito por nos tiene que dar eso. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos hacer que esto se transforme en esto? Perdón. Por las dudas que sea yo. Nosotros creemos que es a través de implementación de buenas prácticas de manejo, que emergen de un proceso continuo de trabajo y de desarrollo de tecnologías entre investigación, transferencia, extensión. Y es por eso que en nuestros trabajos, también, lo olvidé mencionar, participan muchas veces asesores privados y productores. Hoy no voy a mencionar nada de siembra, porque estamos en la época, se nos viene la primavera, y creo que en esta época tenemos que hablar de estos dos temas, fertilización y manejo del pastoreo, para lograr esos niveles de producción que mencionábamos antes. Vamos a hablar 3 o 4 cositas de alfalfa, nada más. ¿Por qué creemos que en los ambientes donde hacemos el silaje de maíz debemos hacer pasturas de alfalfa? Una es porque produce mucho forraje de calidad sin la necesidad de agregarle nitrógeno. Obviamente tenemos que tener fósforo en el suelo. Tenemos que tener unas 20 partes por millón de fósforo en el suelo. Y lo produce en verano en esta región, ¿sí? Esta es una curva de oferta de forraje. Esto es festuca, podría ser agropiro, donde produce en primavera, en verano se plancha, arranca en otoño. Fíjese, alfalfa ofrece una gran cantidad de forraje de calidad en verano. O sea que si tenemos un suelo con mucho fósforo, a mí me parece que en esos ambientes hay que hacer alfalfa. Si no tenemos fósforo, y vamos a tener que empezar a elegir. Hago una festuca y la fertilizo,
hago una alfalfa y la fertilizo con fósforo, hago una festuca y la fertilizo con nitrógeno. Vamos a tener que elegir en función de qué, de lo que queremos. Pero a mí me parece que es interesante hacer alguna pastura, preferentemente algo que incorpore una leguminosa, en este tipo de ambientes, donde se cosecha todo el forraje. Bueno, la otra ventaja es que nos agrega nitrógeno en estos sistemas, en donde nos estamos llevando una gran cantidad de biomasa, y aparentemente también estaría reponiendo bastante bien el carbono. Lo puse entre signos de pregunta porque son datos preliminares que tenemos en varios sitios de INTA. La otra ventaja ambiental que le puse a nivel región es el tema de la dinámica de la napa. La alfalfa, como van a ver en este trabajo que hizo la gente de San Luis, permite mantener la napa, el agua, en determinados niveles y las sales en determinados niveles de profundidad. Esta es la evolución de la napa del 74, si no leo mal, al 2008. De un cultivo simple de maíz, fíjense, la napa fluctuó entre los 2 metros y la superficie, algo a los 3. El tema es que cuando la napa sube hasta allá arriba, se lleva las sales que hay abajo, y abajo hay muchas sales. Cuando la napa baja, las sales quedaron acá. Esta es la evolución en el mismo periodo de tiempo de un suelo que tiene alfalfa. ¿Y por qué le puse importante a nivel regional? Porque no tiene ningún sentido si vas a este campo y todos los campos a la redonda no lo hacen. El agua que no... En los campos a la redonda tenemos esta agua y por vasos comunicantes va a llegar al campo donde está la alfalfa del señor de este campo. Estos autores determinaron que en el oeste de Buenos Aires un 33% de alfalfa en la superficie hubiese reducido grandemente los problemas de inundaciones que ha habido. Y ahora vamos a pasar a hablar de otras especies que están muy adaptadas a los ambientes ganaderos de la región y que se usan mucho. Vamos a hablar de estos dos temas: fertilización y manejo del pastoreo en primavera, en gramíneas principalmente. ¿Por qué en la primavera? Porque es la época de mayor producción de pasto. ¿Sí? La primavera, todos saben, es la época de mayor producción de pasto. Y si quiero tener mucha carne a pasto, tengo que convertir todo ese pasto en carne cuando en primavera. ¿Y por qué es la época más segura para esta región? Estos son 30 años de datos, y fíjense, en verano podemos tener tasas muy altas de crecimiento o muy bajas, ¿sí? Una gran variación, en otoño lo mismo, en invierno estamos seguros de que no tenemos nada, y fíjense, la primavera tiene variabilidad, pero es la más segura, ¿sí? La primavera ya arrancando en agosto. ¿Por qué es tan segura? Y porque tenemos los suelos cargados de agua. En esta época del año, el suelo está cargado del agua. A partir de agosto la temperatura empieza a subir y empieza a ser óptima para las plantas. Entonces tenemos todo para que ocurra el crecimiento vegetal: agua y temperatura, y nos está faltando algo que es nitrógeno. Esta es una pastura de agropiro donde haces un excelente manejo de la defoliación, de los momentos de entrada y salida para cortar, y en esta lo mismo, se hace un excelente manejo de la defoliación, pero acá se agrega nitrógeno. Puse festuca porque los principios aplican para una foto de festuca también. Perdón. Este agropiro está instalado en un campo bajo, pH 8,5, materia orgánica 2%. Este agropiro, si le ponemos 20 kilos de nitrógeno por hectárea por año, 500, 600, de fósforo, perdón, y 500, 600 de nitrógeno, puede producir esto, 14.000 kilos. Si pusiéramos nitrógeno solamente en otoño, estaríamos un 44% abajo de ese potencial. Y si pusiéramos nitrógeno para potenciar la primavera, estaríamos solamente un 20 abajo del potencial. O sea que ese número de 600 kilos de nitrógeno por hectárea por año, ya van a ver que se va a reducir considerablemente. Obviamente si no ponemos nada, solamente fósforo, la producción va a andar por acá, 6.000, 7.000. O sea que, si volvemos otra vez a los valores de conversión de 15 kilos de pasto en kilo de carne, acá vamos a producir 900 kilos, deberíamos producir, y acá 730. Ya es un número que se arrima mucho más y con una menor cantidad de uso de nitrógeno. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fertilizamos para potenciar la primavera? Y hoy es un día ideal.
¿sí? Entre hoy y el 15 de agosto. Esa avena que está a la entrada está en óptimas condiciones para tirarle 100 kilos de urea a 120. Se van a cansar de comer si hoy tiran 120, 2 bolsas y media, 3 de urea en la avena que está a la entrada a la derecha. Van a saber, no van a poder sacar los animales de ahí. ¿Por qué es ideal? Porque como comentábamos antes, el suelo está cargado de agua. A partir de agosto las temperaturas son óptimas para las plantas y encima el suelo no nos entrega nutrientes. Entonces la respuesta al agregado de nitrógeno es altísima. Este es un ejemplo, ahí dice 100 kilos por hectárea de nitrógeno, o sea 200 de urea. Acá dice 50 de nitrógeno y acá 0. Se agregaron a fin de julio más o menos. No, a mitad de julio. Esta es la biomasa acumulada, ahí dice 2000. Y esta es la evolución de la biomasa, donde no se agrega nitrógeno. Esta es la evolución de la biomasa, donde se agregaron 50 kilos por hectárea de nitrógeno. ¿Sí? Y esta es la evolución de la biomasa, donde se agregaron 100. Fíjense que la primavera, para esta parcela empezó el 21 de septiembre, pero para esta parcela empezó el 21 de agosto, un mes antes. ¿Sí? Puse 2000 porque es una biomasa, yo diría, ideal para entrar a pastorear. Y ahora voy a hacer algo que a Pablo no le va a gustar, espero que no me rete. Es una receta. Pero una receta sin números, sin proporciones. Es simplemente una receta para que piensen y para que no se olviden que no es solamente fertilizar, sino que hay que tener en cuenta cómo lo voy a utilizar al pasto. Porque no tiene ningún sentido tirar un montón de fertilizantes si no tengo un plan, un esquema en mi cabeza de cómo lo voy a usar. Les digo, es simplemente un ejemplo de receta para pensar. Ese es el de 100. Una alternativa sería tener una idea de cuánto pasto necesito en agosto y en base a eso tirarle a una determinada superficie los 100 kilos de nitrógeno. ¿Para qué? Si yo sé cuántos animales tengo y cuánto pasto necesito en agosto, luego decido la superficie y ya no le tiro a todo el campo 100, le tiro una determinada cantidad. A otra determinada cantidad, a otra determinada proporción de la superficie, le tiraré 50 y ese es el pasto que necesito en septiembre. ¿Sí? Y bueno, y luego a otra parte del campo no le tiro nada y ese es el pasto que usaré a mediados de septiembre en adelante, y ya va a estar el rebrote de esta. Y ya la primavera se me hizo bastante larga, casi desde agosto, octubre, noviembre, que ya ahí las pasturas van a crecer solamente con el nutriente propio del suelo, que ya va a estar moviendo porque hay mayor temperatura. ¿Se entendió esto? Entonces, en un solo día, porque muchas veces es difícil, bueno, hoy tiro tanto, en un solo día decido el crecimiento de cada mes, con el manejo y la utilización de cada mes. Y ahora que ya hicimos todo, tenemos que ver cómo manejamos este pasto que nos está haciendo crecer el fertilizante y la primavera en sí con su temperatura condiciones de temperatura y de radiación. Y antes de entrar en el manejo del pastoreo, hay dos cosas que tenemos que conocer, que son inherentes al manejo del pastoreo, a la utilización de pasturas en pastoreo. Una es que la producción de forraje, de hojas, depende de que haya hojas que capturan la luz del sol y por proceso enzimático lo convierten en forraje, ¿sí? Entonces, para producir pasto necesitamos hojas. Es así. Y para producir carne necesitamos los animales, la carga animal por hectárea, el consumo animal, que come hojas, y bueno, después que esto se convierta en carne, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Remover hojas. Y esta es una característica única de los sistemas que pastorean. ¿Sí? Hay un conflicto. Hay alguien que necesita retener las hojas y hay alguien que necesita removerlas. Y la otra característica es que ese conflicto tiene que ser resuelto todos los días del año.
¿Dónde es más relevante? En la época de mayor producción de forraje. ¿Cuál es? Para esta región, la primavera. Entonces vamos a hablar del manejo de pastoreo en primavera. ¿Se entendió el conflicto, no? ¿Cómo no se resuelve? Yo creía que lo resolvía así cuando era estudiante, el conflicto. Y iba y le decía a mi viejo cómo hacer las cosas. Y decía, oh, hay que acumular un montón de forraje y después lo comemos todo. Entonces somos Gardel, porque hacemos mucho pasto y mucho producto animal. Y en realidad esto no está mal. No hay que hacerlo, ¿sí? Esta es una pésima práctica de manejo para resolver ese conflicto. ¿Por qué? Porque cuando esta foto no se ve bastante mal. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a esto, tenemos un montón de plantas que tienen este tamaño, que sombrean a las más chiquitas, estas se mueren, la pastura se empieza a perder, y encima si queremos comer todo, tenemos que comer material que está por acá, que son vainas, bases de lámina, que son de muy mala calidad. Y en la medida que las vainas tienen en general menor digestibilidad que las láminas, las vainas están por acá, las láminas están más acá, más digestibles, pero igual digestibilidad, una vaina es menos comida que una lámina por un animal. El tema de la fibra. Y bueno, esto nos lleva a menor respuesta animal, a que tengamos que usar categorías o castigar categorías para bajar esa pastura o realizar un corte mecánico. Entonces, ¿cuándo entrar a comer, no? En esta gráfica está la biomasa, ahí dice 100, sería de 100%, podrían ser 5.000 kilos, y acá está el tiempo. Y esta es la evolución de los kilos de pasto a través del tiempo, ¿sí? Después de un corte no tenemos pasto, empezamos a tener mucho, llega un plato y no hay más crecimiento. Y esta es la evolución del valor nutritivo, es inversamente proporcional, ¿sí? Al inicio tenemos el máximo valor nutritivo. Sin embargo, es obvio que acá no hay que entrar a comer, porque le vamos a terminar de hacer bolsa a la pastura que acabamos de sembrar, que nos salió muy cara y demás. Y acá tampoco, porque nos pasa lo que comentábamos antes, hay mucho sombreo, hay mucha muerte de plantitas chicas, y tenemos que comer un material de muy mala calidad. Entonces tenemos que mantenernos acá, tenemos que entrar cuando las plantas están así. Y no acá, porque si nosotros empezamos la primavera acá, en la primera franja está todo medianamente bien, pero en las siguientes van a ser estas. Y entonces hay que entrar acá, hay que comer y generar un nuevo rebrote, por acá, en esta banda. Si ustedes en un campo ven esta situación en una gran cantidad de la superficie, seguramente está ocurriendo un excelente manejo. En primavera estoy hablando, ¿no? Este es el estado óptimo para empezar a pastorear la primavera. 12 centímetros, tenemos el campo así, está fertilizado y hay que dejar de conversar y ir a buscar los animales, porque se nos va a escapar la pastura. Estas son las primeras franjas. Esta podría ser una franja intermedia de pastoreo. Y esta es la última, o quizá ni siquiera la última. Si yo tengo que elegir entre, voy al campo y tengo que decidir dónde poner los animales y tengo esto o esto, los pongo acá. Porque se me está pasando el pasto. Porque cuando me termine de comer esto va a ser esto de nuevo. No lo como. Lo corto, hago otra cosa. Acá el rebrote va a ser muy lento. Se va a afectar la persistencia de la pastura. Esta tiene que ser la última franja, o ni siquiera. Nunca, jamás la primera. Jamás. Bueno, ¿qué consecuencia tiene entrar acá o acá a comer? Una es sobre el remanente, y el remanente es el rebrote subsiguiente. Si nosotros entramos a comer por acá, cuando lleguemos a comer hasta los 5 centímetros vamos a tener esto abajo. 5 centímetros, todos verdes, espectaculares. Ahí sacamos los animales, ya los animales incluso no están comiendo acá. Y en primavera, a los 15 o 20 días, tenemos de nuevo para pastorear. Si nos atrasamos un poco, empieza a aparecer un poco de material muerto, algo de suelo desnudo, pero no pasa nada, sigue estando bien. Ahora, si nos atrasamos, empieza a ocurrir esto. Cuando terminamos de bajar este bodoque, empiezan a aparecer estos huecos.
¿no? Ni hablar si entramos muy pasado. Entonces esto tiene que ocurrir, la menor cantidad de parcelas en el campo y la menor cantidad de primaveras. Pocas veces en el año, en pocas parcelas en un año y la menor cantidad de años posible. Pues va a ocurrir, no es que no va a ocurrir, ¿no? Y bueno, entonces el remanente manejado a través de la entrada yo creo que es una excelente práctica de manejo. Prestar atención a qué remanente estamos dejando. Pero para asegurarnos un buen remanente, lo primero es la entrada, definir cuándo entramos. Nos va a asegurar esto, un rebrote rápido y de alta calidad. Es una pérdida. Este forraje se va a morir, pero es un impuesto que nos cobra la pastura para ser persistente y productiva. Estos son algunos resultados de 9 ciclos en pasturas de agroquino y festuca fertilizadas con nitrógeno en primavera. ¿Con cuántos kilos? Con 120 kilos de N aproximadamente. En primavera, o sea, de los 600 bajamos a 120. En general, en otoño e invierno, vamos a decir entre abril y agosto, la carga que se pudo sostener estuvo entre 1 y 3, según los años, yo dejé 2. Animales de entre 170 y 200 kilos según el ciclo. Por supuesto que en agosto no es que había 2, sino bueno, capaz que en agosto se había 3, y esto es una tabla, un resumen. No era estático, no es que el 31 de agosto al 1 de septiembre saltamos de 2 a 10. En primavera, la carga, según el ciclo, según el año, fluctúa entre 6 y 10 animales por hectárea, en 90 días. Y en verano fue bastante más estable, anduvo entre 1,9 y 2,5. Las ganancias diarias que registramos, bueno, en esta época del año anduvieron en los 479 gramos, el dato de menor valor fue de 350 y el de mayor valor fue de 550. Nunca se movió de esa bandita de 500 gramos, y en primavera anduvo en 800 en el promedio de los 9 años. El mínimo fue 700 y el máximo fue 1,1 kg. Y en verano, 525, con no tanta variabilidad tampoco. Estas cargas y estas ganancias son con los 120 kilos de nitrógeno y con las recomendaciones de entrada y salida del pastoreo con las que veníamos contando antes. Si uno hace las cuentitas y multiplica, ¿sí?, la ganancia diaria por la cantidad de animales, por la cantidad de días, nos da que en esta época produjimos 144 kilos de carne. En esta época la producción anduvo entre 400 y 720 kilos de carne, y en verano 125. O sea que la época donde mayor carne se produce es la época donde mayor pasto se produce. Si uno suma, esto da entre 700 y 1000 kilos. No en alfalfa, en un campo agrícola, en un campo bajo de la cuenca del Salado. Esa es la importancia de este número. El potencial que tiene esta región, ¿no? Y esos ambientes, en donde todavía, por ahora, la agricultura no ha entrado. Bueno, claramente siempre el desafío y el secreto es cómo mantenemos una carga, si quieren, no de 6, de 5, de 4 en primavera, en el invierno y en el verano. Ahí podemos hacer los silajes, verdeos. Sigue siendo siempre lo mismo. Definir esta carga, que sabemos que se puede lograr, que son 9 años de dato, y ver cómo podemos potenciar esta enorme producción de pasto para llegar a esto, kilos de carne. Y ya que estamos, vamos a hablar un poquito de alfalfa. Para pastoreo de alfalfa, en la región, de noviembre a mediados de enero, febrero, hay que olvidarse del 10% de floración. Hagan de cuenta que jamás en la vida lo escucharon. No existe. Ese es un parámetro excelente para establecimientos que se dedican a confeccionar reservas. Es el momento óptimo para cortar, para hacer reservas. ¿Por qué? Porque en un solo día puedo cortar todo el campo y logro una excelente cosecha de forraje. Las raíces recuperaron su vigor, pero en pastoreo es imposible. Si yo espero el 10%, entonces en pastoreo hay que hacer igual que en gramíneas, hay que entrar así en noviembre, apretar los dientes y entrar cuando está así.
y esta tiene que ser la última parcela. Si yo espero el 10%, me va a pasar todo el campo. Es lo mismo, pasa exactamente igual. ¿Y por qué decimos hasta enero, febrero? Porque en esta región el descanso otoñal tiene que ser estival. Si queremos tener alfalfas persistentes, tenemos que empezar, al menos, ni hablar, bueno, controlar malezas, un montón de cosas, pero el descanso se tiene que dar en, el descanso o en la relajación del pastoreo tiene que ocurrir en, yo diría que de mitad de febrero a mitad de abril. Y eso es verano. El otoño acá es abril-mayo, el otoño calendario. Porque las pasturas de alfalfa acá en otoño realmente descansan, no hacen nada. No hacen crecimiento aéreo, no hacen crecimiento de raíces. En esa época están descansando, como la palabra lo dice. O sea que si queremos recuperar las raíces de estas plantas a las cuales le hemos dado una tremenda paliza para sacarle la mayor cantidad de kilos de carne posible en primavera, las tenemos que dejar descansar de febrero, de mediados de febrero en adelante. No en abril-mayo, ya es tarde, ya perdí. Y bueno, esta es la última franja. Esto hace 2 campañas ya que venimos haciendo un experimento en pastoreo en Villegas, donde estamos comprobando 2 sistemas de pastoreo en alfalfa, uno que sigue la regla del 10% de floración y luego descansa por 45 días en otoño, en mitad de febrero, y otro tratamiento donde se pastorea cada 20-25 días hasta mitad de febrero y luego sí se pastorea igual que este, ¿sí? De mitad de febrero en adelante. Y ya van 2 campañas y lo que estamos viendo es una mayor producción de carne en este sistema, en el que pastoreamos la primavera de alfalfa como si fuera una gramínea, un 20% más de producción de carne por una mayor carga animal, básicamente. Se repitió 2 años el mismo resultado y no hay ningún efecto en biomasa de raíces ni en número de plantas por metro cuadrado. Bien. Esta es simplemente una foto de este sistema en diciembre y de este otro sistema en diciembre. Así están ingresando los animales. ¿Sí? El pastito está llegando apenas a los garrones. Este es el remanente. Esta es la alpargata. Así la entrada de una franja ya pasada del otro sistema. Este es el remanente. Este es un peligro para el empaste, ¿no? Porque a veces dejamos los animales queriendo que bajen esto, los animales no comen, después entran a pelear a la otra parcela. Yo no tengo mucho más que decir, salvo 2 cositas. Una es que todo esto que se estuvo hablando, me parece que hay que implementarlo de a poco. Una recomendación es, no recomendaría jamás salir de acá y si tengo 500 hectáreas, tratar de hacer 500 hectáreas y manejarla de esta manera. Empezaría con 50. Para aprender, para ver el potencial, y ya unas 50 hectáreas en 500 le van a cambiar la cara, no solo a esas 50 hectáreas, sino al campo en general. Y lo otro es que hay que estar convencido. Y para estar convencido, mejor empezar con poco, convencerse, y después capacitar al tipo que va todos los días a mover los animales. Invertir un poco en esa persona. Nada más.